En esta mañana vamos a Mateo capítulo 5. Te invito a que busques en tu Biblia Mateo 5, ya sea que tienes tu Biblia de papel o tu Biblia electrónica, enciéndela. Busca Mateo capítulo 5. Vamos a continuar en el Sermón del Monte. Esta es la enseñanza que nos va a tomar por lo menos unos 2 meses cubrir. Y el Señor ha estado enseñándonos bastantes cosas ya. Comenzamos con las bienaventuranzas, en donde vimos, estas bienaventuranzas son una ventana al corazón del Señor. ¿Cuáles son los valores del reino de Jesús, verdad? Y a la misma vez, pues, son un espejo para nosotros ver en dónde fallamos. Pero el Señor Jesús, después de las bienaventuranzas que hizo, que comenzó a dar ejemplos, comenzó a traer situaciones de la vida para que viéramos cómo podemos poner en práctica estos valores que Él nos da a principio del capítulo 5. Muy bien, entonces estas bienaventuranzas son los principios que nos van a guiar para vivir en todas las demás enseñanzas que Él nos está queriendo dar. La semana pasada el pastor Tony nos habló acerca de cómo debemos acortar la distancia que hay entre lo que decimos, que creemos y lo que hacemos en verdad con nuestras acciones. Estábamos hablando acerca de cómo para Dios es más importante el corazón detrás de tus acciones. ¿Cuál es la intención de tu corazón? Aún mucho más que tus acciones, ¿verdad? Porque vimos que el modo de operar de los fariseos era que ellos parecían ser justos, parecían ser limpios, pero era todo externo, pero en su corazón no era así, ¿verdad? Y el Señor quiere que sea el corazón lo más importante. Eso es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Pero hay otros asuntos del corazón que vamos a ver el día de hoy que tiene que ver con la integridad o con la falta de integridad. Entonces, hoy vamos a ver del versículo 31 en adelante, vamos a ver cómo la tendencia nuestra, humanamente, nuestra tendencia es a buscar lo que a mí me conviene, a buscar lo mío, lo que me gusta o lo que me conviene a mí, aunque a pesar de muchas veces hacer eso puedo lastimar otras personas, pero esa es la tendencia humana, es de buscar lo mío, ¿verdad? Aunque se afecten otros. Entonces vamos a ver cómo el Señor Jesús nos da algunos ejemplos y lo vamos a ver acá en el versículo 31 en adelante. Vamos a leer hasta el 32. Mateo 5, 31 al 32 dice así: se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Wow, este es un tema caliente, ¿verdad? Miren, mis hermanos, la Biblia es clara. El diseño de Dios, la intención de Dios para el matrimonio es entre un hombre y una mujer que hacen un pacto de amarse, ¿verdad? Casarse una vez por el resto de sus vidas. Esa es la intención y ese es el diseño de Dios para nosotros. Muy bien, en el capítulo 2 de Génesis vemos esa primera pareja, el ejemplo de Adán y Eva. Y cuando el Señor habla acerca de Adán y Eva en ese capítulo 2 de Génesis, Él da unas palabras que son para el resto de la humanidad, ¿verdad? Es para la descendencia de ellos y de ahí en adelante. El Señor dice ahí en Génesis capítulo 2, dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y tomará a su mujer y los dos se harán una sola carne. Los dos serán uno, ¿verdad? Está hablando de un pacto matrimonial. Está hablando de un pacto que no se rompe fácilmente, que no se debe romper. Es lo que está hablando cuando habla de ser uno, ¿verdad? Es un lazo inquebrantable. Pero debido a el pecado de los humanos, debido a nuestra condición humana, a nuestro pecado, que nosotros nos cuesta mantener un pacto, ¿verdad? Pues entonces, cuando llega el momento de la ley, el Señor hace una provisión. El Señor le permitió a Moisés dar una instrucción
para el divorcio. Y lo hace en Deuteronomio capítulo 24. En Deuteronomio, no lo voy a leer, pero usted lo puede buscar más adelante. El Señor le da una instrucción a Moisés acerca del divorcio. No era la intención de Dios que haya el divorcio, pero debido a la dureza del corazón de los hombres, Dios hace una provisión para que entonces en un caso extremo, en este caso la infidelidad, entonces haya una posibilidad de una salida de ese pacto. Pues ya debido a que la otra parte de este pacto ya también rompió esa parte, ¿verdad? Entonces, no es que el Señor dice, tienes que divorciarte, Él es que está diciendo eso, lo voy a permitir. O sea, es muy diferente que no es que Él está mandando al divorcio, Él simplemente está diciendo, si no tienes la capacidad de restaurar y perdonar, en este caso lo voy a permitir. Ya ves que es muy diferente a que Él ordene. Él no está ordenando el divorcio, sino que... Entonces de ahí viene lo que el Señor Jesús está hablando, que es la carta del divorcio. Eso es lo que ellos le llamaban a la carta del divorcio, la instrucción que Moisés les había dado al pueblo en Deuteronomio capítulo 24. Y esta carta de divorcio o certificado de divorcio, ¿verdad? Algunas traducciones dicen carta, otras traducciones dicen certificado, es lo mismo. Es lo que nos ayuda a entender un poquito también aquí este contexto. En el contexto de Jesús, si nosotros entendemos a quién Jesús le está hablando, en aquel momento en la historia, en aquella sociedad, en aquella cultura, donde eran los judíos, el pueblo de Dios, y como ellos seguían la ley de Dios, ¿verdad? En ese contexto nosotros podemos entender un poquito más lo que el Señor Jesús está queriendo enseñar aquí en Mateo capítulo 5. Y es que Moisés les había dado a ellos una instrucción de cómo el hombre podía darle una carta de divorcio a su esposa. Pero ellos ya, para el tiempo de Jesús, ya habían pasado cientos de años. Y ya ellos habían tomado esta provisión y la habían cambiado, le habían añadido cosas, le habían buscado vueltas a este asunto. Y entonces ya ellos habían ampliado la definición de repudiar a la pareja. Entonces ya, ¿qué pasó? Que era el matrimonio, ¿verdad? Como Dios lo describe, es un pacto que no se quebranta. Pero por el pecado del hombre, ellos buscaban quebrantar este pacto. Entonces a conveniencia comenzaron a moldear esta provisión que Dios les dio a ellos en Deuteronomio 24. ¿Y qué es lo que hacen? Que debilitan el pacto. Hacen fácil una salida. Y eso es lo que nosotros hacemos, mis hermanos. Nosotros buscamos salidas fáciles. Cuando tenemos un problema grande, muchas veces en vez de querer enfrentar el problema, mejor buscamos una salida. A veces tú estás en un trabajo y tienes un problemota con un compañero, con alguien que tienes que ver todos los días. Y en vez de resolver ese problema, prefieres buscarte otro empleo en otro lugar. Y de muchas maneras en nuestras relaciones, muchas veces nosotros no queremos enfrentar el problema, no queremos confrontar a una persona, no queremos tener que perdonar o tener que abrir la herida. Y lo que hacemos es que buscamos una salida fácil. Y esto es lo que estaban haciendo aquel pueblo. Ya ellos habían encontrado salidas fáciles para el pacto del matrimonio. Acuérdense otra vez que aquellos fariseos habían buscado maneras de parecer que ellos eran justos por fuera, aunque por dentro no eran justos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que para el tiempo de Jesús ya era muy fácil divorciarse. En aquella cultura judía ya ellos tenían muchas maneras. Si a la señora se le quemaban los frijoles, muchas veces el hombre podía darle una carta de divorcio y decir, no es que a ti se te queman los frijoles todo el tiempo. Imagínate esto. Entonces habían muchas maneras. Si el hombre decía, no, es que tú me hiciste pasar una vergüenza ante la sociedad, te doy carta de divorcio. Entonces, de muchas maneras, esta palabra, ¿verdad?, de repudiar en una sociedad que era patriarcal, donde el hombre era el que tenía el control. Entonces aquel hombre podía repudiar a su mujer, darle una carta, si se enamoraba de otra. Y ya lo que había era un relajo, mis hermanos. Porque no había una seriedad sobre la santidad del pacto matrimonial.
Algunos de ustedes están en la clase de Unidos. Y esta clase que acaba de comenzar, todavía pueden apuntarse algunos con Johnny o con Daniel. Pero en esta clase van a hablar acerca del pacto matrimonial. Que ellos ya lo habían hecho como muy, muy fácil. Ya le habían perdido el respeto a la santidad del matrimonio. De tal manera de que podía divorciar a alguien tan fácilmente. Otro problema que había, y que Jesús lo menciona acá, es que habían algunos de ellos que se iban o abandonaban a la esposa o la echaban de la casa y no le daban la carta del divorcio. Entonces esto era aún peor. Era aún peor porque en aquella sociedad, aquella mujer entonces ahora no podía volverse a casar porque no tenía carta de divorcio. Y en aquella sociedad la mujer no podía trabajar, no se le permitía. Por lo tanto, la mujer dependía de su esposo, que era quien la sostenía, la mantenía, la cuidaba de ella, le proveía un lugar de vivir, proveía para la comida. Y si ella no tenía eso, tenía que entonces vivir de limosnas o vivir en la calle o pasar hambre. Cuando era soltera dependía de su padre, cuando era casada dependía de su esposo. Pero si el hombre la echaba y no le daba carta, entonces ningún otro hombre quería acercarse porque entonces ella era tildada como promiscua. Entonces esta era una manera aún más baja de abandonar tu matrimonio. En el momento de tú echar fuera a tu pareja y ni siquiera darle aquella carta. Y el Señor Jesús está condenando las dos cosas, en cierta manera. Porque el Señor Jesús no vino a condenar, sino que vino a salvar. Juan 3:17. Pero el Señor Jesús lo que está haciendo es está señalándole a ellos que ellos han perdido el respeto por la santidad del matrimonio y aún por la santidad de la vida, pensando en los demás. Entonces, ¿cuál es la intención principal del Señor Jesús? Quiero reiterar que el Señor Jesús no vino a condenar o a condenarte a ti por medio del divorcio. El Señor Jesús vino a salvarnos de nuestro pecado, de nuestros errores. Pero en esta enseñanza Él está elevando el valor del pacto matrimonial. Él está elevando el valor del compromiso que hace un hombre y una mujer de estar unidos y de amarse para siempre. Él está llamándonos a que luchemos. Cuando Él les dice a ellos, Moisés les dio permiso a ustedes, pero yo les digo, Él está dándole una nueva interpretación de la ley que ellos estaban dándole vueltas. Pero yo les digo, excepto a menos que haya un caso de inmoralidad. Está hablando de una infidelidad. Está diciéndoles, hagan todo lo que puedan por salvar su matrimonio. Es lo que está diciendo el Señor a ellos. Hagan todo lo que tú puedas hacer, todo lo que está en tu poder para salvar esa relación con tu pareja, hazlo. Yo sé que hay parejas que piensan, si en mi caso hubiera una infidelidad, jamás yo podría superar esto. Pero nosotros hemos sido infieles al Señor. Y Él fue a la cruz por nosotros. ¿Para qué? Para limpiarnos, para rescatarnos, para redimirnos, para poder nosotros como iglesia ser la novia de Cristo. ¿Por qué Jesús insiste tanto en estos principios? Es porque hay un valor que representa el matrimonio. El matrimonio, mis hermanos, es un retrato del amor de Dios con su iglesia. Por eso que el apóstol Pablo compara al marido y a la mujer con Cristo y la iglesia. Mira las palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5 Pablo da una instrucción y escucha estas palabras. Él está hablando del matrimonio, pero está hablando también acerca de Cristo y de la iglesia. Dice Efesios 5:25, esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Oíste eso? Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Versículo 32, él aclara diciendo, este es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia, ¿verdad? Él está hablándole a ellos
acerca de varias cosas con respecto al matrimonio, pero les está diciendo, estoy hablando de Cristo y de la iglesia. Pablo está comparando la relación entre Cristo y la iglesia con la relación del hombre y la mujer en el matrimonio. Y le dice al hombre, hombres, tú tienes la responsabilidad más dura, más fuerte y más importante del matrimonio. Dice, ama a tu esposa como Cristo amó la iglesia. ¿Cómo amó Cristo la iglesia? Se entregó por ella. Se entregó por ella, dio su vida por ella para santificarla, para limpiarla, para redimirla. No porque ella se lo merecía, porque la iglesia del Señor había sido desobediente. Había sido infiel al Señor. Nosotros en nuestro pecado hemos roto nuestra relación con Dios. Pero el Señor Jesús, Dios en su amor maravilloso, ha cumplido el pacto que prometió y ha venido a rescatarnos. Se hizo hombre, bajó de su trono, vino y vivió una vida perfecta para ir a la cruz y pagar el pecado nuestro, para limpiarnos de ese pecado y para poder establecer otra vez esa relación. De esa manera Cristo amó la iglesia. Y Pablo nos dice, así mismo debes amar el hombre a tu esposa. Sacrificialmente. Haces lo que sea por ella, te entregas por ella. En la relación del pacto matrimonial debe haber una actitud de sacrificio mutuo. De todos los dos. Estar dispuestos a buscar siempre la restauración y la reconciliación. Amarnos uno a los otros. Como Cristo amó a la iglesia. Sobre todo, el varón es encargado de esto. En términos humanos, hay un permiso que el Señor está dando para que en ciertos casos se dé el divorcio. Pero Jesús jamás contempla el divorcio entre Él y su novia, que es la iglesia. Él siempre perdona. Él siempre restaura. Ahora bien, nosotros, mis hermanos, somos capaces de muchas cosas, pero humanamente no somos capaces de mantener nuestros pactos, nuestros compromisos, porque fallamos. Fallamos, buscamos las salidas fáciles. Por eso necesitamos al Señor. Él puede hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Nosotros, como les dije anteriormente, cuando tenemos un problema, muchas veces, ¿qué hacemos? Buscamos la salida. Y lamentablemente hay muchos matrimonios que se han roto porque no estuvieron dispuestos a luchar por ello. A veces los dos no estuvieron dispuestos, a veces uno no estuvo dispuesto. Y se dieron por vencidos muy rápido o muy fácil. El Señor nos está invitando a nosotros a que le imitemos a Él. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando un hombre y una mujer, una pareja, se aman de esta manera, cuando en una pareja hay un amor como este, donde el hombre ama a su esposa sacrificialmente, donde hay perdón, donde hay comprensión, eso es un retrato del amor de Dios. El mundo que está allá afuera, si está viendo tu matrimonio y ven ahí el perdón, la reconciliación, la restauración, ellos están viendo a Dios en ti. Por eso es que Pablo compara el matrimonio con Cristo y la iglesia. Porque el matrimonio en la tierra es una representación de la relación que Dios quiere tener contigo. Entonces imagínate, cada vez que se rompe una de estas relaciones, estás rompiendo la imagen que Dios quería presentar al mundo. Y Dios dice, eso no es lo que yo quería que el mundo viera. Yo quería que el mundo viera que yo les voy a amar no importa qué. Yo quería que el mundo viera que yo estoy dispuesto a entregar todo por salvarle. Por esto es que es importante este tema para el Señor Jesús. En el Señor nunca fue la intención de Él el divorcio en su diseño del matrimonio. Si tú has pasado por un divorcio, yo no estoy aquí para juzgarte, porque yo soy pecador. Cada cual tiene su pecado. Yo siempre digo que la iglesia es un hospital y todos nosotros somos los pacientes.
El pastor no es el doctor, no, el doctor es Jesús. El pastor es el primer paciente. Necesitamos esa sanidad del Señor. Por lo tanto, yo no vengo aquí a condenarte si tú has pasado por un divorcio. El Señor Jesús dijo, ¿verdad? Juan 3:17, porque el Hijo del Hombre de Dios no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo por medio de Él. Entonces, yo vengo a decirte que hay redención para ti. Y si tú estás en este momento contemplando un divorcio, yo quiero animarte y exhortarte a que no lo tomes a la ligera. No lo tomes a la ligera. Pasa mucho tiempo en oración. Busca consejo sabio. Y llénate del Espíritu Santo para que cada día el Espíritu Santo te guíe tus pasos. Pídele al Señor, Señor, guíame por medio de tu Espíritu Santo en mis decisiones, en todo lo que hago. Señor, ¿quieres tú una restauración? Y pídele al Señor que Él camine contigo en este momento de tu vida. Cuando honramos ese pacto matrimonial, imitamos a Dios, ¿verdad? Porque esto se trata de cumplir nuestros compromisos, mis hermanos. De eso se trata, es de cumplir los compromisos, de lo que decimos, eso es lo que hacemos. Y el Señor Jesús va a seguir hablando de esto en los próximos versículos. Mira el versículo 33, mira lo que nos dice. Versículo 33. También han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Jesús está hablando en este momento de una práctica común que había en la sociedad judía, en esta cultura de ellos. Había este asunto de los juramentos. Y es que ellos ya habían habituado esta costumbre de que tú cuando hacías una declaración, pues le añadías un juramento para darle veracidad. Entonces yo te estoy diciendo algo, pero para que me creas de verdad o para que veas que sí, que quiero validar lo que estoy diciendo, entonces añado un juramento. Y esto había sido algo que ellos habían comenzado a hacer porque había una ley que Dios les había dado de no jurar en falso. Y cuando el Señor le dio las leyes a los judíos, muchos de ellos, otra vez para poder ser tan limpios por fuera, ellos pusieron muchas otras reglas. Entonces, esta era la cerca que no se debían pasar. De aquí para allá no puedes pasar, esta era la ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos empezaron a construir otras cercas por acá y por acá y por acá, para tratar de nunca llegar a aquella. Pero entonces estas cercas se volvieron más importantes que esta. Entonces ellos pensaban, si no cruzo esta cerca, pues no he cruzado aquella. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? Mire, en este sistema que ellos habían creado era un sistema de niveles, en donde los juramentos tenían diferentes valores. Entonces, no es lo mismo si yo te digo, te lo juro por mi vaca que te voy a pagar, que yo dijera, lo juro por la tumba de mi madre. Entonces ese era más serio. Y cuando era aún más serio, ellos lo que hacían era juraban en el nombre de Dios o juraban por Dios, para que pudieran creer que su compromiso era serio, era verdadero. En el libro que se llama el Mishnah y el Talmud, que son libros judíos de la ley, donde ellos añadieron todas estas leyes, hay una cantidad de instrucciones y te explica todos los juramentos que puedes hacer y cuál vale más y cuál vale menos y estas diferentes cosas. Por eso el Señor está diciendo ahí, no jures. Y le dice, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza tampoco. Por eso el Señor le dice, mira, en el reino de los cielos no es necesario este asunto de estar jurando. No es necesario que tú valides lo que vas a decir. Porque si tú eres una persona de integridad, cuando tú dices sí, es sí.
Y cuando tú dices no, es no. Y esto debe ser suficiente. Otra vez vuelve al corazón de la persona. Es la integridad, la capacidad nuestra de cumplir con lo que decimos. Y la razón por qué esto estaba sucediendo es porque otra vez, ¿qué hacemos? Buscamos la salida fácil. Nos comprometemos con alguien y luego no me conviene porque tengo otra cosa que me gusta más o me divierte más y rompo mi compromiso. Entonces muchas veces nosotros actuamos a la manera que nos conviene, buscando lo mío. Es una manera egoísta. Yo primero, lo mío primero. Pero entonces eso me lleva a romper mi palabra, a lastimar a otros. Y se ve reflejado tanto en una relación tan importante y tan santa como lo es el matrimonio, pero también se ve en otras relaciones con otras personas. Porque no hay una integridad. No hay una integridad. Por eso el Señor Jesús dice, en el reino mío, si tú dices sí, que sea sí. Y si dices no, que sea no. Lo que tú dices, eso es lo que tú haces. Ese es Dios mismo, mis hermanos. Otra vez, nosotros debemos ser imitadores de Dios. Cuando tú dices una cosa y haces lo que dijiste que ibas a hacer, estás imitando a Dios. Eso es lo que Dios hace. Dios dice una cosa y Dios la hace. Dios promete una cosa y Dios la cumple. Dios hace un pacto y Dios completa su pacto. Cuando Dios hace el pacto con Israel, Dios sabía que Israel no iba a poder hacer su parte. Por lo tanto, Dios hizo la parte de él y también hizo la parte de Israel y cumplió con lo que Israel no pudo cumplir. Envía a su Hijo Jesús. Y cuando tú haces lo que dices que ibas a hacer, estás teniendo integridad, estás imitando a Dios. Eres un imitador de Jesús, eres un imitador del Señor. El Señor Jesús mismo hizo lo que dijo que iba a hacer. Él no buscó la salida fácil. No, es que no me gusta este asunto de la cruz. No, es que no me gustan los latigazos. No, es que... No. Él hizo lo que dijo que iba a hacer. Se entregó por ti y por mí. Ese es nuestro Dios. Un Dios que cumple lo que promete, que hace lo que dice. Usted y yo necesitamos cumplir con nuestras promesas, con nuestros pactos, con nuestros compromisos, tanto con nuestro cónyuge, con los demás también. Porque esto nos hace imitadores de Dios. Esto nos hace imitadores del Señor. ¿Qué hace esto? Que entonces el Señor brilla en la oscuridad por medio de nosotros, para que nuestra luz brille al mundo y den gloria al Padre que está en los cielos. Vimos en Mateo 5:6. Quiero regresar a Mateo 5:6 porque ahí está la bienaventuranza que quiero mencionar en este día. Mateo 5:6 dice: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Esa palabra de ser saciado, la palabra griega que escribe ahí Mateo, es una palabra que tiene un significado de ser lleno. Ser saciado es llenarte, ser lleno. Ya no necesito nada más, estoy lleno. Y está hablando de que cuando tú buscas y tienes hambre y sed de justicia, hambre y sed es algo que tú quieres, que buscas, que estás tratando de alcanzar. Y la palabra justicia significaba santidad, piedad. O sea que cuando tú y yo queremos hacer lo bueno, ¿verdad? El Señor nos va a llenar de Él para que podamos hacerlo. Porque es el único que nos puede ayudar. Esta idea de ser llenos es llenos del Espíritu Santo, porque en nuestra humanidad tú y yo no podemos cumplir con los pactos que hacemos. Tú y yo fallamos, tú y yo somos egoístas, buscamos lo nuestro primero. Pero cuando el Espíritu de Dios viene a vivir en ti y te llena de Él, Él comienza a transformar tu vida de adentro hacia afuera, para que entonces tú puedas comenzar a vivir de la manera que Él quiere que tú vivas, imitándolo a Él. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en ti. El Señor nos invita a que tengamos hambre y sed de justicia para que encontremos
la satisfacción para que podamos llenarnos de Él. Y es solamente cuando te llenas de su Espíritu que tú encuentras esto. Mira, yo quiero llevarte a este pasaje que nos habla acerca de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, porque necesitamos más del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mis hermanos, yo he dicho esto anteriormente, pero el propósito del Espíritu Santo no es que tú tengas una experiencia un día aquí en la iglesia y te dé una euforia y te sientas, no sé, que algo te entró y que tú temblaste, o no sé, o comenzaste a hablar una lengua. Hay manifestaciones del Espíritu que son reales, pero ese no es el propósito número uno del Espíritu. El propósito número uno del Espíritu es guiar tu vida diariamente. Cada paso que tú das, cada vez que tú hablas con alguien, cómo tú tratas a las personas, cómo tú dices tus palabras, qué decisiones tú tomas. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Cada día a día Él quiere producir fruto en ti, porque el Espíritu va produciendo fruto en ti y te va transformando. El propósito de que tu cuerpo es templo del Espíritu es que el Espíritu venga a poseerte para que actúe. Y tú eres las manos y los pies del Espíritu de Dios queriendo vivir como Él en esta tierra. Ese es el propósito del Espíritu Santo. Y Pablo da una descripción tan linda aquí en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Voy a leer 16 al 25. Escucha estas palabras. Gálatas 5, 16 al 25. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Versículo 22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, felicidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y sus deseos. Si el Espíritu de Dios nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. ¡Qué belleza! Tener hambre y sed de justicia es buscar llenarnos del Espíritu de Dios. Mira, si tú miras esta lista que da Pablo, que es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, toda esa lista es una lista de todo lo que queremos, todo lo que tú deseas, todo lo que estamos buscando en los lugares equivocados. Ahí está en la lista. Y el Señor dice: yo te doy este fruto por medio de mi Espíritu. Por medio del Espíritu Santo nosotros podemos dar el fruto que normalmente, humanamente, nosotros no podemos dar. Pablo nos invita a que muramos a nuestra vida vieja, enterremos nuestro viejo yo para ser llenos del Espíritu, ¿verdad? Por eso nosotros, cada vez que bautizamos a una persona, representamos que esta persona muere a su vida vieja, entierra a su viejo yo cuando entra en el agua. Y cuando sale a vivir una vida nueva en Cristo, por medio de su Espíritu en Él. Creemos que la palabra de Dios enseña que cuando tú vienes a Cristo y le aceptas como tu Señor y Salvador, no solamente Él te perdona tus pecados, no solamente Él te limpia de tu maldad, sino que Él ahora ha preparado tu corazón para que su Espíritu venga a morar en ti. Si tú no has rendido tu vida a Cristo Jesús, si tú no has creído en el Evangelio de Jesús, el Espíritu de Dios no puede venir a morar en ti. Pero Él quiere morar en ti. Por lo tanto, el primer paso
es venir a Cristo. El primer paso es reconocer: he pecado, he quebrantado mis pactos, he quebrantado mis relaciones, he dicho que sí, pero hice que no. Pero reconozco mi quebrantamiento y reconozco que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario por mí. Siendo Él inocente, tomó mi culpa. Pero no solamente murió, sino que también resucitó y venció la muerte. Y lo recibo en mi corazón. Y cuando tú recibes al Señor en tu corazón y comienzas a dejar que Él transforme tu vida, Él comienza a llenarte de su Espíritu. Y mientras cada día tú te llenas de su palabra y pasas tiempo con Él y oras y hablas con Él, Él te sigue llenando ahí tu tanque. Te sigue llenando de su Espíritu para que venga la transformación. Para que ese Espíritu en ti produzca fruto. Y tú puedas hacer lo que normalmente solo no puedes hacer. Escucha esto: si no buscamos una relación con Cristo que nos da poder para poder negar y morir a nuestro propio yo, si no hacemos esto, entonces siempre seremos egoístas en nuestras relaciones, tanto en el matrimonio como con otras personas. Entonces, en esta mañana yo quiero invitarte a que tú te llenes del Espíritu, porque cuando tú buscas llenarte del Espíritu, tú eres diferente. Cuando tú buscas llenarte de tu Espíritu, tu matrimonio es diferente. Tus relaciones son diferentes. Comienza a suceder que tu sí es sí y tu no es no. Y hay integridad. Porque el Espíritu de Dios viviendo en ti produce fruto. Y su fruto es bueno. Pablo termina diciendo: contra estas cosas no hay ley. No hay ley que condene estas cosas. Porque el fruto del Espíritu es bueno. Mis hermanos, el paso número 1 es reconocer el Evangelio de Jesús. Algunos de ustedes hoy necesitan entregar su vida a Cristo, venir a Él, rendirse a Él. Y en este momento tú vas a tener la oportunidad. Aquí van a haber personas listos para orar por ti. Aquí van a haber personas listos para ayudarte a dar ese paso. Quizá tú necesitas dar el paso de obediencia en el bautismo y declarar tu fe públicamente delante de los demás. O quizá tú necesitas venir acá a una orillita y solito ahí arrodillarte y decirle: Señor, perdóname porque yo he quebrantado mi pacto. O Señor, perdóname porque mi palabra no ha sido firme. Yo no he tenido integridad. Quizá tú tienes hoy convicción de lo que el Espíritu Santo está queriendo hacer en ti. Lo más lindo de esto es que el Señor siempre perdona. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Quizá tú necesitas venir donde alguien y decirle: ora por mí, necesito oración, estoy pasando una situación, estoy pasando un problema. A lo mejor tú tienes hoy una necesidad que no tiene nada que ver con lo que yo prediqué hoy, pero necesitas que alguien ore por ti y que Dios intervenga en tu vida. Déjame decirte que al Señor le interesa lo que está pasando en ti, y tú tienes acceso al trono de la gracia por medio de la oración. Deja que alguien ore por ti hoy. Mientras cantamos, si tú necesitas responder, este es el momento.